que dijiste hace rato. Ya nada, ya olvídalo. Ya estoy grabando. Va. Pues bueno, morrillos. Creo que, bueno, obviamente siempre se los repito, nunca confíen en mí cuando les digo que esto no es difícil, pero bueno, esto no es difícil. Am, Todo el tiempo habíamos visto las integrales indefinidas, que es lo que hemos estado trabajando desde el inicio hasta ahora, am, que era donde poníamos el más C y todo eso, ¿no? Bueno, este, ahora todo eso vamos a juntar como toda la teoría y al final de cuentas vamos a ponerlo, así como iniciamos el curso hablando de que las integrales eran el área debajo de una curva, bueno, así lo vamos a acabar, ¿sale? Ya pasamos por el infierno y el purgatorio y pues bueno, ya estamos como de bajadita, ¿no? Bueno, subieron, como se diga. Y y estas cosas teniendo ya como la base de integración, no es nada más que ponerle nombre y numeritos a las cosas, ya verás a qué me refiero. El chiste es que ahora sí ya vamos a hablar de cosas bien definidas, ya no nos va a importar quién era el más C y que pues hay que más o menos, que un conjunto de funciones, nah, ¿sale? Ya va a ser un número concreto y ya lo vamos a trabajar como el área debajo de la curva, así como lo pintábamos desde el inicio, ¿no? En fin, la integral definida es el área que representa la parte que está entre debajo de una curva y el eje de las X, ¿sale? Y ahí te lo puse. En un cierto intervalo, y ahí te pongo intervalo de A a B. Y bueno, en el dibujito creo que es un poco claro. Acuérdate que los intervalos, pues bueno, son como conjuntos, por decirlo de alguna manera, del eje que escojas, en este caso del eje X, no precisamente del eje, pero bueno. Son un número de valores, ¿no? Un intervalo de valores, ¿va? Am, Donde empezamos en un número A y terminamos en un número B, ¿sale? Ese es el intervalo que va a delimitar el área que yo quiera sacar. Donde evidentemente, bueno, pues a le llamamos límite inferior porque está un poco más recorrido hacia la izquierda, más abajo, a veces. Y B, pues es un límite superior, ¿sale? Porque está después de A. En fin, um, en cálculo es importante hablar sobre, obvio, el señor teorema fundamental del cálculo, hasta el nombre te impacta un poquito, y es justo ese, ¿sale? Ya no estamos poniendo la integral como el bicho raro que conocíamos así de una S alargada, ya le estamos agregando límites de evaluación, ¿sale? Estas A y B son las mismas que las que están aquí en azul, ¿sale? Esto sería como la integral desde A hasta B de una función y ya, es igual a f de b menos f de a, sea lo que sea que eso signifique, ahorita lo veremos, ¿no? En fin, pues bueno, que realmente lo que significa es integrar y evaluar en el valor b menos evaluar en el valor a. Pero bueno, ahora sí, con eso ahorita lo vemos. Ahorita vemos qué show. Ahora, tienen propiedades y muchas las comparte con las de integrales normales. Bueno, no normales, integrales indefinidas. Y por eso nada más rescaté dos, ¿sale? O sea, el hecho de que se puedan abrir en sumas y en otras cosas, pues bueno, también se vale. Y y pues nada, y otras como la multiplicación de una constante, también sale la constante y no pasa nada, entonces rescato estas dos. La integral de a a b de f de x es igual a menos la integral de a a b de f de x. O sea, es lo mismo tenerla positiva que tenerla negativa. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de áreas, ¿no? Incluso ahí te pongo, no hay áreas negativas. ¿Va? En algún momento nos toparemos con que el resultado puede ser menos 8 tercios y lo que vamos a poner como resultado final va a ser 8 tercios, porque estamos hablando de áreas debajo de curvas, por ahora, ¿no? Luego hay una un poco más bizarra, que es la integral de a a b, y esa la partimos como la integral de a a c y luego de c a b, ¿no? Y lo sumamos. Al final, lo que quiero decir con esto es que muchas veces no vamos a poder sacar la integral de un punto al otro así en seco, ¿no? Tenemos que irla partiendo en cachitos. Por ejemplo, en esta cosa de acá, ah, lo que hacemos aquí es sacar el área primero del primer cachito, ¿no? De A a C.
Ese es el primer tramo, la integral de A a C. Y lo demás, pues es la integral de C a B. Entonces, el área total debajo de esa curva, pues es la suma de estas dos. ¿Sale? A eso, bueno, y aquí te pongo, con C que pertenece al intervalo A a B, es decir, C está entre A y B. No precisamente en el centro, pero bueno, por ahí está, ¿no? Sí, 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 carnal. Y luego, bueno, y esto no tiene mucho sentido hasta el siguiente tema, donde ya hablemos de área debajo de curvas, pero bueno, sí, sí tiene sentido. En fin, vamos a empezar con ejemplos sencillos para enseñarte qué es el teorema fundamental del cálculo. Y que topes que sí, muy neta, no es tan difícil. Entonces, por ejemplo, nos dicen, determina la integral del 0 hasta 2 de x cuadrada de x. Va. Um, Esto como siempre, bueno, yo lo puedo partir por pasos y ser tan, ¿cómo se dice? Específico como quiera, pero realmente vamos a ver al final de la clase si llegamos, porque pila, eh, que se puede resolver de corrido, ¿no? De un solo renglón. Pero bueno, vamos por cachitos. Bueno, sobra decirte que pon atención, no te pierdas para que tengas un buen cierre de parcial. Yo digo. Entonces, integramos como ya sabemos, si es que sabes. ¿Cómo es como ya sabemos? Oh, diablos. Bueno, pues en teoría uno agarra y se pregunta, a ver, yo sé integrar, eso de 0 a 2 no lo sé todavía, ¿no? Pero yo sé integrar x cuadrada de x nada más, así. La integral indefinida, esa sí la sé hacer. ¿Cuánto es la integral de x al cuadrado? X al cubo sobre 3. Muy bien. X al cubo sobre 3. Esa es la integral de x al cuadrado, ¿no? Cool. Y bueno, aquí en teoría le poníamos el más c, pero ya en la clase antepasada y la pasada vimos que el más c pues era como, al final, no tan importante para nuestros fines, ¿no? Entonces, justo es eso. Ahora, en lugar del más c que poníamos, vamos a poner los límites de integración. ¿Qué es eso, bro? Pues mira, lo voy a escribir todo así otra vez para que quede un poquito claro. Es decir, la integral de 0 a 2 de x cuadrada de x va a ser igual a, vamos a ponerlo en un corchete lo suficientemente grande para que quepa. La integral de x cuadrada, pues dijimos que fue x al cubo sobre 3. Y dice, colocamos los límites de integración. ¿Sale? Aquí se va a ver un poco raro, tal vez nunca hayas visto esto, pero esto lo vamos a colocar así. ¿Sale? De 0 a 2. Voy a mover esto un poquito al centro. Cool. Y por último, que esto ya es como decirte, así como de termina de dibujar el caballo, como en los memes de Facebook. Dice, usando el teorema fundamental, sustituimos a la variable por los límites de integración. Que sí, al final el teorema fundamental eh, nos dice que la integral de eso va a ser f de b menos f de a. Sea lo que sea que eso signifique, ¿no? Pues bueno, significa justo lo que sigue. La integral de 0 a 2 de x cuadrada de x va a ser igual a x al cubo sobre 3 de 0 a 2. Ahora, ahí te va, ¿sale? En teoría, bueno, no en teoría, esto que está aquí abajo es A y esto que está aquí arriba es B, ¿sale? Y todo esto que está aquí adentro es F de, no sé, X, ¿sale? Este es el resultado de la integral, ¿sale? Este es A y este es B. Ahora, regresémonos al cuatrimestre pasado. Me están pidiendo F de B, es decir, me están pidiendo que agarre
mi función y en vez de la x le ponga este 2 que está aquí, o sea, la b. ¿Vale? Es decir, esto va a quedar como 2 al cubo sobre 3. Menos, aquí me están diciendo f de a, es decir, que agarre a este y en vez de x ponga 0. Es decir, 0 al cubo sobre 3. Al final, pues bueno, 2 al cubo es 8. Entre 3, pues es 3. Menos 0 al cubo es 0. 0 entre 3 es 0. Entonces nada más se queda como 8 tercios, ¿no? Y ya por último, para verte un poco más mamalón, pones por lo tanto, la integral de 0 a 2 de x cuadrada de x es igual a 8 tercios. ¿Va? Va. Por ejemplo, ahorita lo que estamos pidiendo es como, determina esa integral que está ahí y ya, ¿no? En teoría, juntándolo con lo que les dije al principio, pues bueno, tú ya conoces el de... Ahí, ya conoces la gráfica de la x cuadrada, ¿no? Que es como una tipo parábola. Bueno, no una tipo parábola, es una parábola. Y lo que estamos diciendo es que desde 0 hasta 2, todo el área que está debajo de esto vale 8 tercios. Ahora, spoiler para el siguiente tema. Cuando estamos hablando ya de áreas, pues bueno, tenemos que poner unidades cuadradas porque son áreas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que significa, ¿sale? Y bueno, piénsalo, medítalo, voy a hacer otro ejemplo y si tienes dudas me regreso. Ahora, otro ejemplo. Determina la integral de 0 a 1 de 4 menos x cuadrada de x. Bueno, el procedimiento, bro, wow. El mismo. Integramos como ya sabemos, si es que sabes. Que sí sabes, yo sé que sí sabes. Entonces, ¿cómo es como ya sabemos? Pues bueno, con la integral indefinida, que no lo vamos a llamar así como, bueno, sí, como sea. ¿Vale? Entonces, la integral de 4 menos x al cuadrado de x. Pregunta para ustedes. ¿Cómo se te ocurre integrar eso que está ahí? ¿Cómo integrarías 4 menos x cuadrado? ¿Qué harías? Separarlo por la resta, ¿no? Cool. Pensé que iba a tardar más. Muy bien. Separarlas, ¿no? Hay una resta, entonces esto va a quedar como la integral de 4 de x menos la integral de x al cuadrado de x. Y bueno, aquí realmente depende de qué tan ya acostumbrado a hacer integrales estés. Puedes hacerlo inmediato, puedes hacerlo tan minucioso como quieras. Por ejemplo, yo aquí voy a querer sacar al 4 porque es una constante. 4 por la integral de dx menos la integral de x cuadrada de x. Y bueno, al final esto ya estaba en tu formulita. Estas son integrales bastante sencillas, ¿eh? Por ahora. Ahorita llegaremos a lo complicado. 4, la integral de dx justo viene en tu formulita número 1. Entonces, y según tu formulita es x. La integral de x cuadrada justo la acabamos de ver, que es x al cubo sobre 3, ¿no? Cool. Entonces, lo que seguía era, en lugar de s más c, colocamos los límites de integración, ¿va? Es decir, la integral de 0 a 1 de 4 menos x cuadrada. Uy, perdón, no te lo dije, morrillo. Pero esto es importante. Bueno, este tema es importante y bueno, los que estén. Bueno, no importa. Para los de área 1 y área 2, perdón, todos los demás, pido tantito. Este tema es importante para el examen de UNAM, ¿no? Y más ahorita, porque ahorita ya, bueno, para el examen de UNAM y de UAM y de Poli, ¿no? Me refiero al de UNAM porque había esa distinción de que en la primera vuelta del examen UNAM, pues bueno, no había tanto cálculo integral. Ahora sí que lo va a haber, ¿sale? Y si hay, en algún momento llega a ser algo de este estilo. Y de hecho, ahorita lo verás en las gráficas, ¿no?
Em, y bueno, ya sea para UAM, ya sea para Poli, ya sea para lo que sea, saber hacer integrales definidas pues es importante. Y pues nada, ¿sale? Entonces sí. Uy, ahora sí. Continuando. Entonces, en vez de poner ese más C, vamos a poner los límites de integración. Es decir, abrimos nuestro corchete medio feo y ponemos 4x menos x al cubo sobre 3. Y colocamos los límites de integración, o sea, 0 y 1. Y ya, ¿va? Ay, señor. Por último, usando el teorema fundamental, sustituimos la variable por los límites de integración, es decir, bro, y ahí te va otra forma de verlo. Vamos a poner 4x menos x al cubo sobre 3, evaluado de 0 a 1. Vale, a ver, aquí, en el ejemplo pasado yo te dije f de a y f de b, y el cálculo y el teorema fundamental es f de b menos f de a. Bueno, puedes verlo así, o puedes verlo como el de arriba, evaluar el de arriba menos el de abajo. ¿Sale? Así es como se responde ese tipo de cosas. Andrea, ¿por qué estás en Classroom y no en clase Moria? No, no es que estaba entregando eso. Sí, no te preocupes. Acabo de ver. Vale. Entonces es evaluar el de arriba y restarle al evaluar lo de abajo. Es decir, yo te aconsejo que pongas los corchetes el mayor tiempo que puedas para que no te hagas las bolas. Es decir, voy a evaluar el de arriba, 4 por 1, menos 1 al cubo sobre 3, menos el evaluado el de abajo, o sea, 4, en vez de x pongo 0, menos 0 al cubo sobre 3 y ya, ¿no? Después de esto, ya estando en este punto, pues ya lo demás son numeritos, ¿no? 4 por 1 es 4, 1 al cubo es 1, entonces quedaría un tercio. 4 por 0, 0, 0 al cubo es 0, entonces sería menos 0, entonces se queda así. Y 4 menos un tercio era, ya no me acuerdo, 11 tercios, creo. ¿Sale? Entonces, pues bueno, al final solamente nos dio un numerito, ¿va? Y bueno, ya para verte un poquito más mamalón, pones la integral de 0 a 1 de 4, no. ¿De cuánto habíamos dicho? De 4 menos x cuadrada de x es igual a 11 tercios, ¿sale? Topa como ya nada más es un número así de simple, ¿va? Bueno, entre comillas así de simple. Y pues nada, ¿sale? ¿Tienes alguna duda? ¿Algún paso mágico que no me creas? En este tema de lo de definidas y todo, ¿siempre se va a aplicar el teorema fundamental siempre? Ujú. La mayoría de las veces. Porque, ¿qué es lo que estás buscando? Estás buscando áreas debajo de curvas, ¿no? Y el teorema fundamental es para eso. ¿Ok? Aparte, Ok. no es tan rebuscado, nada más como que evalúes dos veces y hagas una resta. Ok. Siento que la respuesta, Alexis, es sí, pero creo que puede haber algún tema en el que no precisamente. Ajá, o sea, también como refiriéndome que el resultado se pueda quedar expresado como aquí está en el número 2, así en el corchetes y de 0 a 1 y así. O sea, ¿se puede quedar así? No creo. O sea, va a haber Ah, momentos en los que no vas a tener números, sino puedes tener letras, ¿no? Como la integral de 0 a b. Y el resultado no va a ser un número, sino va a ser una cosa rara, como de 11 tercios de b, por ejemplo. Pero de así hecho, dejarlo en el corchete, no. Normalmente sí se desarrolla así a lo Justo la más que. actividad que les estoy dejando ah, ahí perfecto. donde quedan letras. Bien.
Ah, mira, qué bueno. Qué bueno que lo mencionas. Qué bueno que lo mencionas. Bueno, y por último, más o menos. Ahí es fin de... Bueno, no, sí, sí está ahí. Y por último, pues tenemos esa cosa de ahí, ¿no? La integral de 0 a pi del seno de x de x. Aquí, bueno, este sí ya lo voy a hacer más de corrido, porque, bueno, no hice la plantilla, pero también para que topes cómo se puede resolver las cosas así de corrido. Bueno, pidos, porque aquí ya no lo puse, pero o sea, al final quiero que veas, no quiero decir nada más como de evalúa el de arriba y el de abajo y vámonos. O sea, al final de cuentas, esta cosa de aquí fue f de b y esta cosa de aquí fue f de a. Y este menos es por el teorema fundamental, ¿no? Que me dice, el resultado de la integral es f de b menos f de a, ¿sale? Acuérdate, el de arriba es b y este de abajo es a. Nada más, quería decir eso. Ahora sí. La integral de 0 a pi del seno de x, ok. Algo que sí se tiene que hacer como un poquito aparte, creo, o al menos yo lo hago, es preguntarse por, a ver, bro, para empezar, ¿quién es la integral del seno de x? ¿Quién es esa integral? La tienes en tu formulario. ¿Cuál es la integral del seno? Menos coseno. Menos Sí. coseno. Vale, entonces es menos coseno de x. En teoría más c, pero bueno, acuérdate que aquí no vamos a poner más c, ¿no? Solamente nos ayuda un poquito. Vale, entonces, ahí te va todo de corridito un poco, es la integral de 0 a pi de, del seno de x va a ser igual a, el siguiente paso era, en vez de colocar el más c, ponemos esos corchetes largos y ponemos los límites de evaluación de 0 a pi. El siguiente paso es evaluar el de arriba y restarle el de abajo evaluado, no sé cómo se tenga que decir. Es decir, esto va a ser igual a menos coseno de, en vez de x vamos a evaluar el que está aquí arriba, es decir, vamos a poner coseno de pi, cerramos, menos, el menos del teorema fundamental, que ahorita te lo pongo, menos coseno, que es esta de aquí, pero ahora en vez de x voy a poner 0. ¿Sale? Ahí. Antes de seguir, quiero que vuelvas a topar que este de aquí es f de b. Este menos es el menos del teorema fundamental. Y este de acá es f de a. ¿Sale? Donde b es pi y a es 0. Por eso los cambiamos aquí. ¿Vale? Por pi y por 0. Y bueno, en estos ejercicios, pues bueno, lo que hago es, o más bien para que lo pongo, es para que veas que los signos también son importantes y que veas de que este menos sale del teorema fundamental y estos dos salen pues porque, bueno, así es la integral del seno, ¿no? Ahora, no sé qué hacer primero. Bueno, te voy a resolver esto y ahorita nos centramos en qué y por qué. Esto va a ser igual a... a ver, quiero hacer un experimento. No sé, yo tampoco me quiero llevar mucho tiempo. Fátima, ayúdame, bro. ¿Cuál es el coseno de pi? Yo sé que no lo sabes, pero así, no sé cómo preguntar. Con el de la... Bueno, No, ¿qué es lo primero que haces cuando no sabes algo? Pues lo busco. Ajá, entonces, por favor, busca cuánto vale el coseno de pi. Y me dices. En estos entonces se tienen que sacar ángulos notables. Sí, sí, más o eh, menos sí. con el de la abuelita y todo eso, ¿no? Que por qué le dicen de la abuela. Pero sí, yo también sí. Sí, sí.
Va. Va. ¿Sí lo estás buscando, Fátima? Porque te estoy esperando. Es -1. Ajá. Ok. El coseno de pi es -1 y el coseno de 0 es 1. ¿Sale? Ahorita voy a recaer un poco más en eso. Por lo pronto, nada más, quiero que topen la rapidez y la facilidad con lo que uno encuentra eh, los valores de las funciones, ¿no? Entonces, aquí tengo menos el coseno de pi, que es -1. Ahí hay que tener cuidado con los signos. Menos, de aquí, o sea, el menos del teorema fundamental, menos de la función. El coseno de 0, que es 1. Al final esto va a quedar menos por menos, pues es más, o sea, 1, menos por menos, que es más 1, y esto es igual a 2. Qué loco, bro. Una integral de 0 a pi del seno de x terminó siendo una suma de 1 más 1, ¿no? Wow. Y pues nada, ahora quiero hacer, ya, listo, ¿no? Tópalo, cómo se ve que se resuelve en teoría fácil, y bueno, sí, en teoría todos estos son fáciles, porque así los escogí. Uno se puede complicar tanto como quiera. Por ejemplo, te puedo pedir la integral de 0 a 3 de x por el logaritmo natural de x de x. Y bueno, aquí uno tendría que resolver esta integral por sustituto, no, por integración por partes. O te puedo pedir una integral de 0 a 3 de x sobre la raíz de x al cuadrado menos 25. Y tendríamos que usar sustitución trigonométrica, etcétera, ¿no? Ahorita quiero que veas que sí están sencillos porque son integrales de las que estábamos viendo al principio, ¿no? Esa es una cosa. Otra cosa es que, justo como decía Alexis, a estas alturas, y bueno, menciono el curso de UAM y de POL y de UNAM porque, pues bueno, está la segunda vuelta, sería lo que sigue, ya que se acaba la prepa, tú tómalo con calma, haz lo que quieras. Pero, por ejemplo, eso de saber el coseno de pi y el coseno de 0, si no es algo que recuerdas de tu tercer cuatrimestre, es algo que ya deberías de empezar a saber si aspiras a alguna universidad de algún lado. Por ejemplo, y sí, y lo dijeron bien, ¿no? O sea, si yo quisiera saber el coseno de 0, pues bueno, hago lo que ustedes llaman el de la abuela. Seno, coseno, la raíz, 0, 30, 45. 0, 1, 2, 4, 3, 2, ahí. Bueno, y se siguen, ¿no? Todo eso sobre 2. Entonces, pues el coseno de 0 sería igual a la raíz de 4 sobre 2, que eso es igual a 2 sobre 2, que eso es igual a 1. Cool. Ese es el coseno de 0, ¿no? Ahora, para el coseno de 180, bueno, ya sabemos que el coseno de 0 es 1. En teoría, el coseno de 180 sería lo mismo que el coseno de 0, porque bueno, si lo descompones y bla, 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 es algo que no te quiero meter ahorita. Más bien quiero que sea algo que tú, si no tienes todavía, lo busques. Ah, pero aquí Fátima nos dijo que era -1. ¿Por qué? Si estoy diciendo que el coseno de 180 es lo mismo que el coseno de 0. Porque también espero que te acuerdes de tu tablita de todos sin tacos. 180 está de este lado. El único positivo en este cuadrante es el seno, y estamos hablando del coseno, entonces por eso fue negativo. ¿Sale? Pero bueno, te digo, esto no es parte del ejercicio. O sea, bueno, sí, pero esto es algo más bien que tienes que recordar. ¿Sale? No es algo que te esté enseñando yo ahorita. No más por si tenías la duda de dónde salía este -1 y este 1. Y por último, ahora sí, ya por último, por ejemplo, si regresáramos a hablar de gráficas de rectas, digo, de rectas, de áreas debajo de curvas, esta cosa de aquí, la función seno,
Es más o menos así, ¿no? En un intervalo de 0 hasta 2pi. Bueno, ya, en teoría sí te podría seguir haciendo las curvitas así bien chulas y todo, ¿no? Esto no sé si te acuerdas, pero fue lo que te dejé en tu primer tarea, bueno, no en tu primer tarea, una de las primeras tareas, ¿no? Que te dije, ay, bro, a ver, llena esto de 20 rectángulos, y tú dijiste, ay, bro, 20 rectángulos es mucho, no puedo, estoy chiquito. Y yo te dije, bueno, sí, creo que sí me la prolongué con 20, hazlo con 16. Justo esta función fue la que te pedí que hicieras, ¿no? Y bueno, tú llegaste a que el área de eso había sido 1.7, algo así, más o menos. ¿Va? Ahora, y eso era con las sumas de Riemann, y era para saber el área debajo de este show, ¿no? Justo lo que estamos haciendo ahorita es ya integrar y ya saber el área debajo de todo esto. Y ya vimos que el área real, pues, es 2, y aquí sí le tengo que poner unidades cuadradas, ¿no? Al menos de 0 hasta pi, ¿sale? ¿Qué crees que pase si yo te pido la integral de 0 a 2pi del seno de x? Pues bueno, como la función seno es lo suficientemente simétrica, y por lo suficiente me refiero a que es simétrica, o sea que es lo mismo aquí arriba que aquí abajo, que yo sepa o no dibujar es otra cosa. Si de 0 a pi es 2, de 0 a 2pi, pues evidentemente va a ser 4. ¿No? Pero bueno, esto ya veremos cómo resolverlo después, o entrar en detalle en eso. ¿Sale? Entonces, ¿tienes alguna duda con algún pasillo que esté por ahí? ¿O quieres que me regrese a algún lado? Bueno. Nuevamente, yo sé que preguntar dudas después de enseñarte un tema es como un poco contraproducente. Analízalo, velo, ve tu lista de ejercicios y ahí sí, ya si te surgen dudas, pues bueno, me puedes preguntar. ¿Sale? En fin.